Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Hoy es el día 186 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar trazamos sobre nosotros la señal de salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del primer libro de Crónicas, capítulos 28 y 29. David reunió en Jerusalén a todas las autoridades de Israel, a los jefes de las tribus y de las divisiones militares que estaban al servicio del rey, a los jefes de 1,000, de 100 hombres, a los administradores de la hacienda, de los rebaños del rey y de sus hijos, a los funcionarios, a los guerreros y a los hombres más capaces. El rey David se puso de pie y dijo: Escúchame, hermanos y pueblo mío. Yo tuve la intención de construir un templo para morada perpetua del arca de la alianza del Señor, estrado de los pies de nuestro Dios. Estaba ya preparado para empezar, pero Dios me dijo: Tú no edificarás un templo en mi honor, porque eres un guerrero y has derramado sangre. Pero el Señor, Dios de Israel, me eligió entre toda la familia de mi padre y me constituyó rey de Israel por siempre. Eligió a Judá como guía. Entre la tribu de Judá eligió a mi familia y entre mis hermanos me eligió a mí como rey de todo Israel. Y entre los muchos hijos que me ha dado el Señor, ha elegido a mi hijo Salomón para que ocupe el trono real del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: Tu hijo Salomón será quien construya mi templo y mis atrios. Lo he elegido como hijo y seré un padre para él. Consolidaré siempre su reino. Sí, como lo hace hoy, se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y preceptos. Ahora, en presencia de todo Israel, que es la asamblea del Señor, y teniendo como testigo a nuestro Dios, les pido: observen y cumplan todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, para que posean esta buena tierra y puedan transmitirle en herencia perpetua a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con todo el corazón y con ánimo generoso, porque el Señor sondea los corazones de todos y penetra sus secretos más profundos. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo abandonas, te echará de tu lado para siempre. Piensa que te ha elegido para que le edifiques un santuario. Ten ánimo y adelante. David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico y de los edificios, el de las salas del piso superior, el de las habitaciones interiores y el del lugar santísimo. Y le entregó también el diseño proyectado para los atrios del templo del Señor, para las salas de alrededor, para las salas del tesoro del templo y de los demás objetos sagrados. Y también lo proyectado sobre las distribuciones de sacerdotes y levitas por clases, y sobre todo lo referente al servicio del templo del Señor, a los objetos de culto en el templo del Señor. Lo indicó asimismo el peso que debían tener los objetos de oro y plata según las distintas funciones. El peso que debían tener los candelabros con sus lámparas, tanto los de oro como los de plata según su función. El peso en oro para cada una de las mesas de los panes ofrecidos y el peso en plata para cada una de las mesas de plata. La cantidad de oro puro que debían tener los tenedores, las fuentes y las jarras. El peso del oro y la plata para cada copa. El peso de oro refinado para el altar del incienso y para el proyecto de la carroza de los querubines, que con sus alas desplegadas cubren el altar de la alianza del Señor. El Señor mismo ha conseguido todo esto por escrito, para así
se conozcan todos los trabajos proyectados. Entonces dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte y decidido, y pon mano a la obra. No temas ni te desanimes. El Señor Dios, mi Dios, estará contigo y te asistirá hasta que termines toda la obra de su templo. Las clases de sacerdotes y levitas para todo lo referente al servicio del templo del Señor. Los artesanos hábiles para realizar todo tipo de trabajo y los jefes y todo el pueblo están a tu disposición. El rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único a quien Dios ha elegido, es muy joven todavía y la obra es grande, porque no se trata de un palacio para hombres, sino de un templo para el Señor Dios. Por eso, con mi esfuerzo he preparado para el templo de mi Dios gran cantidad de oro, plata, bronce, hierro y madera para los correspondientes objetos. También piedras de ónix para engastarlas, piedras multicolores, piedras preciosas de toda especie y alabastro en abundancia. Pero además de lo que he preparado para el santuario, movido por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo de mi Dios todo el oro y la plata de mi propiedad personal, 100 toneladas de oro de Ofir y 235 toneladas de plata finísimas, para cubrir las necesidades y las paredes de las salas. Oro y plata para los diversos objetos y para todas las labores de los artesanos. ¿Quién además está dispuesto a hacer algún donativo voluntario al Señor? Los jefes de familia, los de las tribus de Israel, los de 1000 y de 100 hombres y los jefes de la hacienda real hicieron sus donativos voluntarios. Ofrecieron para las obras del templo de Dios 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 140 toneladas de plata, 610 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. Unieron a ello las piedras preciosas donadas y lo entregaron todo a Yehiel, el gersonita, para el tesoro del templo. El pueblo saltaba de júbilo ante estas ofrendas espontáneas que de todo corazón daban al Señor, y el mismo rey David experimentó una gran alegría. David bendijo al Señor ante toda la asamblea con estas palabras: bendito seas por siempre y para siempre, Señor, Dios de nuestros antepasados. A ti, Señor, la grandeza, el poder, el honor, la majestad y la gloria. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. A ti, Señor, la realeza y el dominio sobre todas las cosas. La riqueza y la gloria proceden de ti. Tú eres el dueño de todo. En tu mano está la fuerza y el poder, la estabilidad y la consistencia de todo. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos hacerte estas ofrendas voluntarias? Todo viene de ti, y como recibido de ti te lo hemos dado. Somos extranjeros y advenedizos en tu presencia, como todos nuestros antepasados. Nuestros días en la tierra pasan como sombras sin esperanza. Señor Dios nuestro, todas estas ofrendas nuestras para edificar un templo a tu santo nombre son tuyas y te pertenecen. Yo sé, Dios mío, que tú sondeas el corazón y amas la rectitud. Con rectitud de corazón he hecho yo mis ofrendas y veo con alegría cómo el pueblo aquí presente te entrega voluntariamente sus donativos. Señor Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, conserva para siempre en tu pueblo estos sentimientos y disposiciones y dirige sus corazones hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que practique sus mandamientos, preceptos y leyes y construya el templo que yo te he preparado. David dijo a toda la asamblea: bendigan al Señor nuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor Dios de sus antepasados, postrándose con reverencia ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente,
Ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor, 1000 novillos, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus correspondientes ofrendas de vino y aceite, y muchos sacrificios en todo Israel. Comieron y bebieron aquel día con gran alegría ante el Señor, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, ungiéndolo como soberano en presencia del Señor. Sadoc fue ungido sacerdote. Salomón sucedió a su padre David y se sentó en el trono del Señor como rey. Disfrutó de gran prosperidad e Israel le fue obediente. Todos los jefes, todos los valientes y todos los hijos del rey David le rindieron homenaje. El Señor engrandeció muchísimo al rey Salomón ante todo Israel, dándole un reinado tan glorioso como jamás lo había tenido en Israel rey alguno antes que él. David, hijo de Jesé, había reinado sobre todo Israel 40 años, 7 años y 6 meses en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Murió después de una dichosa vejez, colmado de días y lleno de riqueza y de gloria. Le sucedió su hijo Salomón. La historia del rey David, desde el principio hasta el fin, está escrita en las memorias del vidente Samuel, en las del profeta Natán y en las del vidente Gad. Ahí se narra su reinado, sus proezas y los sucesos que fueron protagonistas él, Israel y todos los reinos de aquellas tierras. Proverbios, capítulo 16, versículo 17 a 33. La senda de los hombres rectos se aparta del mal. Conserva su vida el que cuida su camino. Presagio de ruina es la soberbia. Presagio de caída es el espíritu orgulloso. Más vale ser sencillo entre los humildes que repartir el botín con los soberbios. Al que atiende a la palabra le irá bien. Dichoso quien confía en el Señor. Al de mente aguda se le llama prudente. Hablar con dulzura aumenta la persuasión. La inteligencia da vida a quien la posee. El castigo de los necios es su necedad. Mente sabia produce discursos prudentes. Pone en los labios palabras persuasivas. Panal de miel son las palabras amables, dulces al paladar y medicina para el cuerpo. Hay caminos que parecen rectos, pero al final conducen a la muerte. Quien pasa necesidad trabaja con afán, pues el hambre lo estimula. El hombre vil cava tumbas de maldad. Tiene en sus labios como un fuego ardiente. El hombre perverso provoca peleas. El chismoso provoca división en sus amigos. El hombre violento hace caer a su prójimo y lo conduce por mal camino. El que mira con malicia prepara las intrigas. El que se muerde los labios ya ha realizado el mal. Corona de gloria son las canas. Son el fruto de una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse que conquistar ciudades. Se tiran los dedos sobre la mesa, pero la decisión depende del Señor. Carta a los Romanos, capítulo 4. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja, no se le da salario como regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso, David proclama la felicidad de aquel en quien Dios confiere la justicia, sin las obras, diciendo:
Felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Pero esta felicidad es únicamente para los que han sido circuncidados, o también para los que no lo han sido. Consideremos lo que ya dijimos. A Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. ¿Cuándo le fue tenida en cuenta? ¿Antes o después de la circuncisión? Evidentemente antes y no después. Y él recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia que alcanzó por medio de la fe antes de ser circuncidado. Así llegó a ser padre de aquellos que, a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para su justificación. Y es también padre de los que se circuncidan. Pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En efecto, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe, porque si la herencia pertenece a los que están bajo la ley no tiene objeto y la promesa carece de valor, ya que la ley provoca la ira, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura. Te he construido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones. Como se le había anunciado, así será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Al considerar que su cuerpo estaba como muerto, era casi centenario, y que también lo estaba el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios por la falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias por tu presencia y te esperamos el día de mañana en otro capítulo más. Unidos con María, vamos a evangelizar.